vamos a conversar un poco sobre las generalidades en tumores musculoesqueléticos. Esta clase está pensada en el temario del curso de ortopedia y traumatología para residentes de la Universidad de Costa Rica y vamos a tratar de abarcar los principales temas sobre las generalidades de los tumores musculoesqueléticos. Los temas que vamos a tocar, vamos a hablar un poquito de la bibliografía recomendada, un poco sobre la bibliografía que les recomiendo para estudiar a los residentes para cuando abarquen este tema, los residentes de ortopedia y traumatología. Vamos a introducir el tema, un poco la biología de los tumores musculoesqueléticos. Vamos a hablar sobre clasificación, diagnóstico y la biopsia. En cuanto a la bibliografía recomendada, definitivamente yo recomiendo para el curso de quinto semestre de los residentes de la Universidad de Costa Rica el Campbell. En lo que es tumores de hueso y de tejido blando, el Campbell trae 5 capítulos y me parece que es un muy buen resumen de lo que un ortopedista debería de conocer sobre tumores del sistema musculoesquelético. También vamos a poner alguna información sobre este libro del Dr. Malawer, sobre todo lo que es el capítulo 1. Este libro lo pueden encontrar gratis en esta dirección, sarcoma.org. No tiene ningún costo y ahí pueden ver los capítulos del libro que les interese. En cuanto a la introducción, una cosa importantísima de mencionar cuando hablamos de tumores del sistema musculoesquelético es que el trabajo se debe hacer en equipo. Cuando encontramos un paciente que tiene un tumor en un hueso, debemos hacer un trabajo en equipo, tanto el cirujano ortopedista, con los radiólogos, con un patólogo que tenga experiencia en ver lesiones del sistema musculoesquelético, oncólogo, radioterapeutas, oncólogo médico y otras especialidades quirúrgicas que muchas veces nos ayudan para poder llevar a buen puerto las cirugías complejas de estos pacientes, tales como cirujanos vasculares, cirugía reconstructiva, cirugía torácica, cirujanos generales, etc. Entonces es importante que vean que el trabajo para diagnosticar y para tratar a estos pacientes debe hacerse en equipo y debe hacerse con múltiples especialidades. En cuanto al tema de la biología en los sarcomas de hueso y de tejido blando, debemos mencionar que esto es un grupo de tumores bastante raro y heterogéneo. Menos del 1% de las malignidades en el adulto y más o menos el 15% de las lesiones malignas en edad pediátrica son derivadas del tejido musculoesquelético. Entonces, como pueden ver, son tumores realmente raros y de hecho sí están descritos en la literatura como lesiones raras. Y su incidencia, más o menos su incidencia anual en Estados Unidos anda alrededor de unos 6.000, 7.000 casos de sarcomas de tejidos blandos y 2.500 sarcomas en hueso por cada año. Algunos factores de riesgo que se han detectado para tener estas lesiones está la exposición a radioterapia previa, exposición a algunos químicos, inmunodeficiencias, irritación crónica tisular, como lo puede ser la osteomelitis, como puede ser la presencia de materiales de osteosíntesis crónicamente, lesiones previas benignas pueden progresar a lesiones malignas, neurofibromatosis, enfermedad de Payet, infarto óseo, retinoblastoma congénito, síndrome de Li-Fraumeni, Garner, etc. Esos son factores predisponentes para que los pacientes puedan o desarrollen sarcomas del tejido musculoesquelético. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos no existe una etiología específica en la mayoría de los pacientes. Es importante recordar que el tejido musculoesquelético se origina de la capa embriónica mesodérmica, es decir, que los sarcomas son los tumores que derivan de los tejidos que son formados a partir del mesénquima. Tienen un origen mesenquimal. Los sarcomas básicamente van a formar una masa sólida que crece de forma centrífuga, siendo la zona periférica de la lesión la zona menos madura.
Generalmente en la parte central más bien lo que vamos a encontrar es necrosis y en la parte externa vamos a encontrar la zona más inmadura o la zona más de formación más nueva del sarcoma. Los sarcomas van a estar englobados por una zona reactiva o pseudocápsula, y en esta zona reactiva lo que vamos a tener son células tumorales y algo de tejido reactivo con un componente inflamatorio variable que interactúa con el tejido circundante normal. A mayor grado de malignidad, peor definida va a ser esta zona reactiva. Y entonces aquí tenemos el concepto de metástasis saltarinas o metástasis intraóseas, que se llaman skip metástasis, que no son más que la salida de algunas células tumorales dentro del mismo compartimento a partir de lesiones de alta malignidad que tienen una zona reactiva bastante débil. Los tumores benignos, por el contrario, sí cuentan con una cápsula de células normales que las rodea. Por eso en los tumores benignos no hablamos de pseudocápsulas, sino que hablamos de una cápsula verdadera. Hay que recordar que, al contrario de los sarcomas, los carcinomas producen invasión directamente de los tejidos circundantes, mientras que los sarcomas, por tener esta biología, este tipo de crecimiento, lo que hacen es que van creciendo y van desplazando estructuras, causando ruptura o destrucción de las barreras anatómicas. Y entonces aquí es donde aparece el concepto de compartimentalización de los sarcomas, donde van creciendo, lo que van haciendo es ir involucrando otros compartimentos del tejido anatómico, y ellos generalmente van a tomar las vías de menos presión para ir creciendo. Las metástasis casi exclusivamente son por vía hematógena, sobre todo a pulmones en primer lugar y secundariamente a otros huesos. Este es un diagrama o un ejemplo que viene en el libro de Malawar de esta biología, este tipo de crecimiento de los sarcomas. Entonces tenemos una zona central, del sarcoma, y luego tenemos una zona de zona reactiva, donde tenemos lesiones satélites, donde tenemos células tumorales y células mesenquimales inducidas, pero esta zona reactiva va a estar compuesta por células tumorales. ¿Okay? Eso es importante de tomar en cuenta cuando hablemos de las resecciones a nivel de los sarcomas, de por qué tenemos que estar alejados de esta zona reactiva, ya que esta zona reactiva está comprobado que presenta células tumorales. Ok, hablando un poquito de lo que es la clasificación y el estadiaje de los tumores óseos, tenemos que remontarnos a este artículo clásico de Enneking de 1980, Enneking y su grupo, donde nos hablan de una clasificación para los tumores óseos, y de ahí nace la clasificación de la Sociedad de Tumores Musculoesqueléticos de Norteamérica. También tenemos una clasificación que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y la clasificación del Colegio Americano de Oncología, que es también conocida como TNM, que en algunos casos también se utiliza. En cuanto a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, pues básicamente lo que hace es clasificar los tumores de acuerdo al tipo de célula que forma cada tumor. Y entonces tenemos los tumores formadores de hueso, formadores de cartílago, de células gigantes, tumores vasculares, de tejido conectivo, etcétera, otras lesiones. Y en cada uno de estos tipos de tumores tenemos sus lesiones benignas y sus lesiones malignas. Entonces, por ejemplo, dentro de los formadores de hueso, el tumor maligno es el osteosarcoma, y dentro de los benignos podemos tener osteomas, osteoma osteoide, osteoblastoma, etcétera. Y así con cada uno de los tumores. ¿Okay? La clasificación o el estadiaje de Enneking, que es el mismo que adopta la Sociedad de Tumores Musculoesqueléticos Americana, se basa en tres grandes grupos. Y tenemos en cuanto a las lesiones malignas, tenemos los tipo A, que son lesiones de bajo grado, las tipo 1, que son lesiones de bajo grado, tipo 2, que son lesiones de alto grado, y tipo 3, que son lesiones cuando ya existen metástasis.
tipo 1A vamos a tener las que son de bajo grado, que significa 1 es bajo grado, y cuando la lesión se encuentra intracompartimental, es decir, que no invade los compartimentos vecinos, sería 1A. 1B sería bajo grado, pero el B significa que ya está extracompartimental. 2A significa que es una lesión de alto grado, por eso es 2, y A que está intracompartimental. 2B cuando es una lesión de alto grado y que ya está extracompartimental. La gran mayoría de sarcomas de alto grado, sobre todo osteosarcomas, sarcomas de Ewing, cuando los diagnosticamos generalmente como 2B. Y para las lesiones benignas, entonces tenemos las lesiones grado 1, grado 2, grado 3. Las grado 1 son conocidas también como lesiones latentes que tienen una baja actividad biológica, están bien delimitadas, generalmente son hallazgos incidentales y el ejemplo típico es el fibroma no osificante. Las lesiones en estadio 2 son lesiones activas, sintomáticas, generalmente con cierta destrucción de hueso, pero limitada. Algunas veces se pueden presentar como fracturas patológicas y el ejemplo típico es el quiste óseo neurismático para las lesiones estadio 2. Y para las lesiones estadio 3 o lesiones agresivas es cuando tenemos lesiones que destruyen el hueso, que pueden tener, en la gran mayoría de los casos, tienen extensión a tejido blando y no respetan barreras naturales. El ejemplo típico es el tumor de células gigantes. Hay que ver y hay que tener claro que en la clasificación de MSTS los números arábigos son utilizados para los tumores benignos y los números romanos son utilizados para las lesiones malignas. Y la TNM, que es un poco más compleja, ya tiene que ver con el tamaño de la lesión, con el grado y con el estadiaje según el grado histológico que es dado por el patólogo. Muy bien, hablando un poquito de lo que es diagnóstico de las lesiones óseas, tenemos que entender que el diagnóstico de las lesiones óseas musculoesqueléticas se basa en estos tres pilares, que son la historia clínica del paciente, los estudios radiológicos del paciente y los estudios histológicos de la lesión. Se dice que con solo una buena historia clínica y una adecuada radiografía podemos tener casi el 80% del diagnóstico de las lesiones tumorales en el organismo. Entonces esta parte es muy importante, vamos a dedicarle un ratito a hablar de ella. En cuanto a la historia clínica, empezamos por dos factores que son importantísimos, que es la causa de consulta del dolor, que generalmente la gran mayoría de pacientes van a consultar por dolor, o si el paciente consulta por una masa o por un hallazgo radiológico en una radiografía de rutina. ¿Okay? Y el segundo punto importantísimo es la edad. La edad del paciente es fundamental porque los tumores en el hueso tienen una presentación que según la edad del paciente vamos a saber qué tipo de tumores son más frecuentes a esa edad, tienen una distribución etaria conocida y entonces vamos a poder saber cuál tipo de tumor es más frecuente o más posible que esté afectando a ese paciente. En cuanto al dolor del paciente, siempre les hago el énfasis de que es importantísimo hacer una buena anamnesis del dolor o una buena semiología del dolor. ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Qué alivia el dolor? ¿Qué lo empeora? Es un dolor que está presente tanto en reposo como con la actividad física. La gran mayoría de lesiones tumorales inician con dolor que puede estar relacionado a algún trauma, que puede estar relacionado a algún esfuerzo físico, pero lo contrario de una lesión traumática o una lesión deportiva es que este dolor no desaparece y por el contrario está también presente en reposo. Entonces dolor nocturno, dolor en reposo, dolor constante que requiere el uso algunas veces de medicamentos nos debe hacer pensar que ese paciente podría tener una lesión agresiva o una lesión maligna en el hueso. Después de la historia clínica, pues pasamos a la otra parte fundamental, que es el examen físico del paciente. Si el paciente tiene una masa, medirla,
anotar las características de esa lesión, si es una lesión dura, si es una lesión suave, si es una lesión que está herida a planos profundos, si es una lesión superficial, a dónde está localizada, si se asocia a atrofia o no. Si el paciente tiene manchas o linfonódulos, es muy importante. Recordemos que las manchas café con leche se asocian a algunos síndromes que pueden estar asociados a algunos tipos de tumores óseos. Y eso es importante buscarlo en el examen físico. En cuanto a los estudios de radiología y de gabinete, es muy importante y vamos a dedicarle un buen rato a lo que es el estudio de la radiografía simple. Pues la radiografía simple sigue siendo el principal estudio diagnóstico en cualquier parte del mundo y es el primer estudio que deberíamos de tener de cualquier paciente que sospechamos que pudiera tener un tumor óseo. Entonces vamos a hablar de la radiografía y por supuesto pues vamos a hablar de otros estudios que son bastante importantes, sobre todo desde el punto de vista de estadiaje y para definir tratamiento de los pacientes. Algunos laboratorios que son importantes y por último pasar a la parte histológica o la biopsia que también vamos a conversar. En cuanto a la radiografía simple, sigue siendo la radiografía simple biplanar el estudio más importante en el diagnóstico de los pacientes con tumores óseos. Se dice que junto con una buena historia clínica, hasta 80% de los casos podemos diagnosticar solo con una radiografía. La radiografía nos va a decir a dónde se localiza la lesión, si la lesión es osteolítica o es osteoblástica, es decir, el tipo de matriz que produce la lesión, o si es una lesión mixta que tiene zonas osteolíticas o zonas osteoblásticas. Recordemos que el osteosarcoma usualmente se nos presenta como una imagen mixta. El osteosarcoma telangiectásico suele dar lesiones puramente líticas y algunos tipos de metástasis, por ejemplo, metástasis de próstata, nos da lesiones blásticas. Entonces es muy importante conocer o escribir el tipo de matriz que se ve en la radiografía de cada lesión. La radiografía simple nos puede decir si existe o no existe lesión de la cortical, si existen reacciones periósticas, que ahora vamos a comentar, y también si son bordes definidos, bordes mal definidos, bordes geográficos, bordes escleróticos en las lesiones. Y entonces más o menos cuando ya tenemos una lesión identificada en una radiografía y ya sabemos en qué zona del hueso está identificada esa lesión, pasamos a describir la lesión. Lo primero que debemos de describir es el tipo de matriz, si es lesión lítica, blástica o mixta. Lo segundo que vamos a describir es el patrón de destrucción del hueso, si es un patrón geográfico como este esquema que vemos aquí, tomado de los apuntes del doctor Yamuno, un gran maestro Calderón Guardia, si tiene un patrón apolillado como este que está acá, o si tiene un patrón permeativo como este otro ejemplo que está acá. Entre peor definido sea el patrón de destrucción ósea, es más agresiva la lesión. Por ejemplo, los patrones geográficos, las lesiones bien definidas, nos hablan de lesiones de crecimiento lento, de lesiones de poco potencial de agresividad o poca agresividad. Mientras que las lesiones apolilladas o permeativas, por el contrario, generalmente corresponden a lesiones más agresivas. ¿Okay? El margen de la lesión va muy de la mano con el tipo de lesión, si es un margen bien definido, un margen geográfico o un margen mal definido. Si el margen es mal definido, eso nos habla de agresividad del tumor. Luego podemos determinar si hay reacciones periósticas, sobre todo nos interesan los tipos de reacciones periósticas discontinuas o malignas, ¿verdad? Donde podemos tener patrones similares a una tela de cebolla, como es algo parecido a esto que vemos acá, sol naciente, como este ejemplo que hay acá, o las formaciones de triángulo de Codman, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y el quinto punto que vamos a buscar en una radiografía es el estado de las corticales. Si las corticales están conservadas o si las corticales están rotas. Una lesión tumoral que conserva las corticales, que no da ruptura a la cortical, generalmente me habla de una lesión de poco potencial de agresividad. Mientras que cuando la lesión se asocia a ruptura de la cortical, eso me habla de una lesión altamente agresiva. Ok, esto es un ejemplo, esto es un paciente con un osteosarcoma telangiectásico del húmero proximal.
Aquí podemos ver un franco levantamiento del periósteo, una formación de triángulo de Codman, y también podemos ver un patrón apolillado bastante clásico dentro de la lesión. Vean que este osteosarcoma se comporta casi que exclusivamente osteolítico, y es por ser la variante telangiectásica del osteosarcoma. Este es otro ejemplo de un osteosarcoma de peroné proximal en un paciente joven de nuestro servicio con esta lesión, con una franca reacción perióstica, con una franca destrucción de las corticales, con un patrón mixto, tanto osteolítico como osteoblástico, compromiso del tejido blando, y todos estos son parámetros que nos hablan de una lesión bastante agresiva. Esto es un ejemplo de otro osteosarcoma donde tenemos una lesión con características mixtas, con zonas líticas, zonas blásticas, ruptura de la cortical, un evidente triángulo de Codman en esta zona de acá, con invasión al tejido blando, incluso una fractura patológica en esta zona, y aquí en estas zonas de acá parecieran haber algunas lesiones intraóseas o metástasis saltarinas que también hablan de la agresividad de estas lesiones. Este es el típico ejemplo de una reacción perióstica tipo sol naciente. Esto es un osteosarcoma del húmero proximal con una reacción perióstica bastante clásica. Esta paciente tenía un osteosarcoma del fémur distal con una fractura patológica. Vean este patrón nuboso que algunas literaturas lo mencionan o lo describen como un cloudy pattern dentro del hueso, ¿verdad? Que es como nubes dentro del hueso, y esa es la típica imagen mixta relacionada con el osteosarcoma. Aquí podemos ver la disrupción de las corticales, algo de reacción perióstica tipo tela de cebolla, la invasión a tejidos blandos, etcétera. Márgenes muy mal definidos, ¿verdad? No podemos precisar realmente dónde termina la lesión y dónde empieza, y eso es típico de las lesiones agresivas, de las lesiones malignas.